Buenas noches y bienvenidos a Fondo. En los últimos días hemos visto cómo se ha suscitado una serie de opiniones sobre la participación de las víctimas del conflicto armado en los diálogos de La Habana, Cuba. Pero ¿qué le conviene realmente a las víctimas? ¿Qué pasará con las que no viajen a encontrarse con sus victimarios? ¿Cuál es la situación real de las víctimas en el país? Esto lo debatiremos hoy en A Fondo. Participe en nuestras redes sociales @Teleantioquia, numeral A Fondo. Bienvenidos. Fernando Enamorado y Yolanda Perea tienen historias de vida similares. Fueron marcados con el sello de muerte y persecución por parte de grupos al margen de la ley. Ella, siendo muy niña, fue víctima de las FARC en su natal Río Sucio, Chocó. En 1997, a los 11 años, y esto implicó que asesinaran a mi mamá. Esto a su vez también conllevó que yo saliera embarazada a los 11 años, pero que este mismo actor me hizo abortar a raíz de la golpiza que me dio. Enamorado rechazó la propuesta de un jefe paramilitar en Necoclí, Antioquia. De ahí comenzó su calvario. Sufrió 3 atentados que afectaron su salud. En la casa mía estuvo el alemán, dijo que trabajara para su grupo, yo dije que no. Me bajaron de un vehículo cuando ya yo estaba en el tema de tierra, me bajaron un vehículo en las tangas. 4 personas me dijeron que ellos la orden que tenía era de matarme. Hasta el momento llevo 17 cirugías que me han hecho en el rostro. Contuyéndome porque el tiro fue en el rostro, me partió 8 dientes y la lengua, que por eso hablo así, y el tiro salió por acá. Ambos comenzaron una nueva vida como defensores de derechos humanos, pero la persecución nunca se detuvo. Para Fernando, el hecho de ser víctima de las AUC ha frenado su proceso de verdad, justicia y reparación. Pues para él, las desmovilizaciones del paramilitarismo, más que beneficios, ha traído sinsabores e injusticias. Por parte del Estado estamos olvidados, la mayoría de las víctimas. Lo que más me dolió, me ha dolido a mí, es que no puedo ir a la tierra donde yo nací, donde crecí. Yolanda, por su parte, sería una de las víctimas de las FARC que viajaría a La Habana, Cuba, para encontrarse frente a frente con sus victimarios. A mí me gustaría saber la verdad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo se va a llegar a la verdad el cese bilateral de juego? Sin importar que sean de paramilitares, de BACRIM, de la guerrilla, del Estado, aquí todos estamos apostando. Estas son solo 2 historias paralelas de muchas que hay en el país. En Colombia existen 6.500.000 víctimas, 1.300.000 están en Antioquia y 500.000 en Medellín. Las víctimas desde el año 1997 tienen unas leyes o unos decretos. La ley 418 del año 1997 es la primera que se da para poder atender el caso de víctimas. Luego viene el decreto 1290 del 2008 y posteriormente la ley 1448 del año 2011, con la cual se define qué es la víctima del conflicto armado en Colombia. Hace unos días viajó un grupo de 12 víctimas a La Habana, Cuba, para encontrarse frente a frente con las FARC. Este es el primer grupo de 5 en total que participará de la discusión del 5º punto de la agenda sobre víctimas de diálogos entre el gobierno y la guerrilla. Solo serán 60 las elegidas. Esto desató polémica. Es un circo y lo que van a llevar es payasos a La Habana, personas que no han sido realmente víctimas. Van a ir personajes disfrazados de representantes de víctimas, de N grupos que a lo mejor ni siquiera han sido ellos víctimas. No puede suceder que la presencia de una persona que ha sufrido la violación de sus derechos sea nuevamente victimizada solo por venir a La Habana a contar su tragedia. Es así como la situación de las víctimas abre de nuevo el debate, pues aunque todas tienen los mismos derechos y necesidades, hoy en día, mientras unas son tomadas en cuenta, otras aún esperan justicia. Muy bien, y para hablar de este tema hoy está con nosotros Jorge Mario Alzate, director territorial en Antioquia de la Unidad para las Víctimas. Jorge Mario, gracias por estar en A Fondo. Muchas gracias por la invitación. También está Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación IPC. Diego, gracias por estar en A Fondo. Buenas noches, Jorge, y gracias por la invitación. Buenas noches a ambos. ¿Deben o no encontrarse las víctimas con sus victimarios? ¿Cuál es la posición de ustedes, Diego? Pues mira, yo creo que lo que está mostrando el proceso de La Habana es que efectivamente hay que generar las condiciones para un escenario de posconflicto y de reconciliación.
Y en esa perspectiva implica crear los mecanismos de encuentro, digamos que esto no es un problema entre víctimas y victimarios, sino una sociedad reconciliada. Y precisamente pues, implica que los victimarios pues, cumplan la parte que les toca en este proceso, verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, que es parte de las críticas muy fuertes que se tuvo con todo el proceso de desmovilización paramilitar. Digamos que esas condiciones no se han cumplido para gozar de los beneficios. Y aquí se podrían cumplir. ¿Ustedes cómo observan esa negociación en cuanto al tema de las víctimas y si habrá justicia y reparación como se pretendía, por ejemplo, con los paramilitares? Mira, es un tema muy sensible porque efectivamente lo que el gobierno ha planteado es que estamos en un escenario de justicia transicional. Y en un escenario de justicia transicional, la pregunta que hay para la sociedad, para las víctimas, para el gobierno es ¿qué tanto de justicia pedimos y qué tanto sacrificamos para alcanzar la paz en el país? Ustedes han estado... estado... a todos los actores armados y legales. Antes de pasar con Jorge Mario, ustedes han estado muy cerca de este proceso de selección seguramente, o al proceso de este viaje de las víctimas a La Habana. ¿Ustedes quedaron, digamos, satisfechos, digamos, con esa representatividad que tuvieron las víctimas en La Habana en este nuevo ciclo de negociaciones? Pues en principio creo que hay un avance en que haya una representación diversa, plural, de distintos tipos de victimizaciones y de distintos tipos de victimarios. Están las víctimas de crímenes de Estado, víctimas de los paramilitares, víctimas de la insurgencia y de distintos hechos que recogen distintos actores en distintas regiones. Entonces, digamos, hay una buena representación entonces, de la pluralidad de víctimas que deben estar ahí. Lo otro es un misterio, que apenas se conocen las primeras 12, faltan otras 5 delegaciones que aún no se sabe quiénes serán. Esta mañana Jorge Mario en una conversación con Gerardo Vega, que es de la Corporación Forjando Futuros y que representa a las víctimas del despojo de tierras, él mencionaba que no todos los sectores están bien representados, es decir, que allá también en La Habana faltó que el gobierno tuviera representatividad para hablar como victimario, que las fuerzas militares hablaran también como victimarios en algunos casos, y me estoy refiriendo, o él se refería específicamente, por ejemplo, a casos como los falsos positivos. ¿Falta aún todavía por ahondar en ese tema en la mesa de negociación? Yo pienso que hay una representación muy significativa de las víctimas en Colombia. Claro, es imposible decir que vamos a tener a todo el mundo contento. Recordemos que son más de 6 millones de víctimas por diferentes grupos, organizaciones, diferentes orígenes o etnias inclusive. Entonces, esto es un inicio. Faltan otras 5 visitas en La Habana. Cada una son de 12 personas en su representación. Entonces, digamos, sería muy prematuro decir que si eran o no eran, es muy complejo. De todas fue lo más ecuánime posible la selección de las víctimas que participan. Nos parece muy interesante, incluso la posición del Estado, del gobierno en sí, es de que no fueran solamente de las FARC, sino ampliar el abanico y que se alimentara esa discusión. Y creo que en un escenario de paz y de reconciliación es fundamental que tengamos, porque esto no es solamente un problema, digamos, de las FARC solamente con el gobierno, inclusive esto es un tema de la sociedad. Pero obviamente hay un foco fundamental. Y hay dos partes sentadas en este momento. Y esta es la primera vez en cual las víctimas tienen que ser el centro también, no puede ser algo marginal. Y una de las partes, sin lugar a dudas, es el Estado, Diego, ¿cierto? Claro. El Estado, las fuerzas militares que inclusive tienen representatividad y seguramente van a tener un papel más preponderante con el viaje de estos militares en este momento a la mesa de negociación. Claro, hay un poco, o sea, el hecho de que esté sentado estado de insurgencia no implica que solamente se esté hablando de un solo tipo de víctimas, sino que del universo muy plural de víctimas que ha dejado el conflicto en Colombia, en el cual no solamente ha estado la insurgencia, también han estado los paramilitares, también ha habido, digamos, otros actores que han estado comprometidos en el proceso de victimización de la sociedad. Entonces es muy importante que, como decía Jorge Mario, sí avance, pero creo que es bueno también saber efectivamente con los criterios de las 5 delegaciones que faltan, qué otras víctimas van a estar, porque empieza, digamos, a decantarse mucho el tema. Pues, por ejemplo, en esta primera delegación estuvo una de las madres de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales que compromete, digamos, la fuerza pública. Entonces, digamos que hay un avance en términos de que el Estado reconozca. También estuvieron las víctimas de los diputados del Valle. Entonces, digamos que empieza a explorarse ese universo donde, en principio, esas partes, pero también hay otros actores que han estado comprometidos en la guerra colombiana. ¿Quién quedaría excluido en este momento? Pues mira, en este momento, en lo que va, no hay ningún excluido. Todos están. Pero hay un problema a nuestro modo de ver desde el IPC y es que el movimiento social de víctimas está dividido, fragmentado y entre sectores de víctimas se reconoce
y digamos que no se reconoce, se dice que quieren tener mayor participación porque solamente fueron un sector de su... ¿Cómo los escogen? ¿Escogen los casos más dramáticos, los casos más representativos, los casos más emblemáticos, simbólicos, digamos? Jorge, por ejemplo, que tal vez también estuvo o conoce el caso de Antioquia. Digamos, antes de que se hablara de quiénes eran exactamente las víctimas que iban a ir a La Habana, comunidad, digamos, como gobierno, hay un mecanismo de representación de las víctimas, que son las mesas de participación, y que inició efectivamente con la ley 1448. Digamos, es el mecanismo más amplio que se tiene de participación en este momento. Entonces, la propuesta que tenía el gobierno efectivamente era que desde las mesas municipales, desde las mesas departamentales, se proponían candidatos para que desde la mesa nacional hubiera una delegación inclusive al tema de La Habana. Sin embargo, eso no lo definía solamente el gobierno. Obviamente esto es un tema político. Hubo un momento donde ya no estaba ya Naciones Unidas, estaba también, digamos, la contraparte, digamos, las FARC, y estuvo la Iglesia y definieron otro mecanismo porque no todas estaban incluidas en las mesas de participación, en el mecanismo que tenía el gobierno de la ley 1448. Otras víctimas que no estaban ahí, pero que también eran muy importantes, digamos, por su historia, por su proceso, por su incidencia política, que también se vio que había que incluirlas. En ese exactamente. Entonces, eso digamos, es lo que pasó. Ya no sé si tú quieras plantear otro asunto diferente ahí, Diego. Yo creo que hay un tema de fondo y lo decíamos ahora por fuera de cámaras. Por supuesto. Y este es un debate muy sensible porque también algunos sectores políticos quieren capitalizar ese debate. Y yo pongo dos elementos frente a eso. Yo creo que hay uno, es que el tema de las víctimas no es solamente un tema de La Habana, porque es un tema que se empezó a discutir, se empezó a construir el actor víctimas, incluso desde el momento en que sale la Ley de Justicia y Paz, que era una ley hecha muy a la medida pues, del proceso de movilización de las AUC, poco de víctimas, pero donde nosotros reconocemos que se avanzó en un poco de verdad, ¿cierto? Luego aparece la Ley 1448, donde efectivamente hay un reconocimiento, pues nosotros lo decíamos en un estudio, después de 200 años de vida republicana, por primera vez, aparecen las víctimas en la legislación, digamos, claramente orientadas a satisfacer y a repararlas integralmente. Y hoy, digamos, como este tercer round, aparece el tema de las víctimas al calor de la negociación en La Habana. Claro. Entonces, ahí es donde surge el debate. Entonces, ¿cuáles víctimas están representadas, cuáles no? ¿Qué tanto de Estado? Pero también se volvió en un pulso político, efectivamente. Es decir, volveríamos a retomar el tema de las AUC, de víctimas de las AUC, cuando digamos que eso tendría que haber hecho parte del proceso de justicia y paz. Claro, pues parte de la representación que hubo en esta primera delegación y en otra es porque también hay unas víctimas de los paramilitares que están yendo a La Habana, porque lo que se está discutiendo, y lo ha dicho el jefe negociador en La Habana del gobierno, es que todas las víctimas del conflicto, no son solamente ni las víctimas de las FARC ni las víctimas del Estado. A ver, Jorge y Diego, ustedes tienen mucho más conocimiento sobre este tema, pero digamos que el proceso de paz sí servirá, este proceso de negociación específico en La Habana servirá para resarcir y para que las víctimas en todo el país encuentren la verdad, encuentren la reparación, encuentren justicia. O de pronto nos estamos creando una meta muy ambiciosa al respecto, Jorge. Yo pienso que sí, o sea, es una apuesta y hay que jugárnosla todos, la sociedad, las instituciones, las víctimas, hay que jugárnosla por eso, que es el mecanismo que tenemos, es la apuesta que hemos como Estado, llevamos más de 50 años en guerra, tenemos unas herramientas, instrumentos de justicia transicional que nos hace posible esto, hay una voluntad política que no lo ha habido nunca antes con este gobierno. ¿Sí? Con el presidente Santos. Yo creo que está toda la disponibilidad política para hacerlo, inclusive, perdóname, aquí por ejemplo a nivel de la gobernación de Antioquia, empezó un programa que se llama Preparémonos para la Paz, antes de que inclusive se empezara a hablar de La Habana. O sea, hay una disponibilidad para hacerlo. Esto no es que se resuelva en un año, en 2 años. Un tema es cómo no garantizar la repetición de las personas que se movilicen y vuelvan a ser victimarios. Ese es el gran problema que siempre al cual se vio abocado el país. Entonces teníamos autodefensas, se desmovilizan, ya tenemos BACRIM en algunos casos con esos desmovilizados de las autodefensas, y posiblemente si un proceso no se adelanta y el Estado, digamos, no se arma, digamos, de una institucionalidad fuerte, lo que vamos a tener es la repetición nuevamente de estos fenómenos. Mira, yo ahí no quiero ser pesimista. Yo creo que hay que pensar un poco en los retos que le quedan a la sociedad colombiana como a la institucionalidad. Parte de lo que se recogía hace poco en la posibilidad de garantías de no repetición es que efectivamente se avance, que en los 10 principios que firmaron las FARC y el gobierno ya se reconoce, es la responsabilidad de las partes. Digamos que hacía muchos años el Estado no reconocía la responsabilidad como Estado.
Un segundo aspecto en esto es que efectivamente el Estado debería hacer unas reformas institucionales, estructurales, para asegurar no solamente de que las víctimas sean resarcidas, reparadas, sino para que no se revictimicen. Discusiones frente a eso, entonces, de los temas de desarrollo. Pues serían unas minería, extensas. Claro. Agroindustria, tal cosa. Entonces usted dice, ¿cuál es un modelo de desarrollo que no contravenga frente a un escenario de reformas que la sociedad colombiana requiere y que efectivamente pues estas víctimas que tengan la posibilidad de retornar, de volver a sus tierras, de vincular la actividad social productiva, no puedan ser revictimizadas? Voy a una pausa cortica y ya regresamos, Jorge, con el apunte que tienes al respecto. Vamos a una pausa en A Fondo y ya regresamos para seguir hablando de las víctimas en La Habana, Cuba, en este proceso de negociación con las FARC. Muy bien, seguimos hablando sobre las víctimas y su papel en La Habana, Cuba. ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿Qué es lo que se viene a la luz de los acuerdos que se logren firmar en La Habana? Yo tengo una pregunta para ustedes, para Jorge de la Unidad de Víctimas aquí en Antioquia, para Diego. Todo esto se tiene que refrendar, sin lugar a dudas. Ya el gobierno dijo que se tenía que refrendar. Esto cambia lo que ya hay escrito hasta el momento, cambia la ley de víctimas, es decir, tendríamos que crear una nueva institucionalidad, unas nuevas leyes al fragor de lo que se discute en Cuba y de lo que se firma en Cuba, o lo que tenemos vigente servirá. Jorge. Yo creo que hay unos avances y el gobierno ya se viene preparando, y la misma sociedad, las víctimas, por ejemplo, la ley de víctimas, es una herramienta poderosísima de justicia transicional que la tiene Colombia y no la tienen todos los países. Digamos, eso ya es un valor agregado. Ahora, habrán otros temas que se relacionarán con el tema de víctimas que sí tendrán que tener unas reformas estructurales. Puede que en la misma ley haya unos ajustes. Yo creo que el Estado y las instituciones tenemos que tener esa apertura para poder hacer. Yo, perdóneme, le temo mucho al tema de reformas estructurales. Cuando aquí se dice reformas estructurales, yo creo que siempre nos quedamos cortos frente al propósito de esas reformas. Aquí se habla de una reforma estructural en reforma, por ejemplo, en materia tributaria. Se viene hablando hace 20 años. No lo hemos logrado hacer. Se viene hablando de una reforma estructural en salud y no lo hemos logrado hacer. Entonces, digamos, ¿cómo podemos de alguna manera garantizar precisamente que no haya repetición? Diego, que lo estabas mencionando. Mira, hay unos temas que, por ejemplo, salen desde las mismas víctimas. Yo creo que un tema fuerte es el tema de la seguridad, ¿cierto? El tema de las garantías para que las personas, digamos, de hecho, parte de lo problemático es que también se mantiene cierto secreto, es que cuáles son las víctimas que van a ir a La Habana, porque las revictimizan. Ya hemos visto en sectores de opinión mensajes muy fuertes frente a eso. Entonces hay un tema muy básico, el tema de la seguridad. Lo otro es que efectivamente las víctimas, en el caso particular de las que han sido despojadas, desplazadas, vienen de unos territorios de conflicto donde el Estado no ha asegurado el control de sus territorios. Entonces el Estado tendrá que tener una presencia muy fuerte, no solo militar, sino con proyectos productivos, intervención social, tal cosa, que implica un rediseño del Estado. Hemos tenido un Estado centralista, entonces usted cómo construye una institucionalidad que tenga una perspectiva más de construcción de las regiones. Hay temas como las zonas de reserva campesina, las unidades agrícolas familiares, que son temas que hoy están en disputa frente a la reforma agraria. Eso es legal, está en la Constitución, está en las leyes, hay que dejarlos caminar. Hay sectores que obstaculizan eso. Aquí ha habido modelos de justicia transicional y se han aplicado, digamos, para procesos determinados. Usted, por ejemplo, que ya lleva bastante tiempo en la Unidad Territorial de Víctimas, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la reparación en el caso del tema de justicia y paz, por ejemplo? ¿Sí ha habido reparación? La verdad ha avanzado muy lento. La unidad es la que administra el fondo de reparación para víctimas de justicia y paz, porque realmente ese fondo, pues, ¿de qué se alimenta? Pues de lo que entregan los desmovilizados, los paramilitares. Pero muchas veces pues tenemos una gran cantidad de bienes, pero esos bienes muchas veces o no están en muy buen estado o no están entregando todo, y lo otro, pues esos procesos avanzan. ¿Qué se ha entregado? Digamos que se ha entregado en Antioquia, por ejemplo, el caso de Antioquia. ¿Qué se ha entregado? ¿Hay alguna cifra? ¿Eso está cuantificado? ¿Esos activos son medibles? Sí, hay un inventario de esos bienes, pero es muy poco lo que se ha entregado. Es muy poco lo que se ha entregado. ¿Para cuántas víctimas calculadas de las AUC, por ejemplo?
No tendría una cifra aquí para darte exacta en eso. Se calcula que en Antioquia hay 1 millón de víctimas, lo estábamos hablando de ahora. víctimas, pero de todos los particularmente, grupos. digamos, Sí, nosotros, cierto. pero digamos, eso no es un impedimento, digamos, para que el Estado, en este caso la unidad, pueda avanzar con la indemnización o con la reparación administrativa. Acuerda que es diferente, independiente, digamos, a la parte judicial. Sí, total. Digamos, mientras que el juez falle, define, la fiscalía documenta el caso, etcétera, etcétera. Hay una reparación Nosotros administrativa. no estamos descuidando a las víctimas. Nosotros entramos a hacer un acompañamiento a las víctimas, si son de la SAUCE, si tienen, inclusive muchas que estamos pero digamos que coinciden eso con no Justicia y tendría Paz. que ser el Estado. Para que haya una verdadera reparación tendrían que ser los propios grupos armados los que realmente esa es pongan de su parte. esa es la Digamos voluntad. que eso tendría que ser corregido en esta Sí, negociación en La Habana, Diego. Claro, pues parte de la discusión gruesa a propósito de garantías de no repeticiones que van a pasar con los desmovilizados de las AUC que van a retornar a los territorios. Y efectivamente, pues hace poco... O en este caso de las FARC. Claro, y en el caso de la negociación en La Habana de las FARC. Alguna vez incluso aquí en mismo Teleantioquia, Alejandro Eder decía, parte de los retos no es solamente que ellos sean beneficiarios de la justicia transicional porque confiesan, porque devuelven los bienes y porque no vuelven a delinquir, para gozar de los beneficios de la justicia transicional, sino que efectivamente la sociedad también se debe preparar para reconocer a ese otro que estaba en armas en la civilidad, como un civil más. O sea, hay un reto también de la sociedad en asumir que es posible que unos actores que estuvieron en armas actuando ilegalmente puedan reincorporarse a una vida civil. Corto, Diego, ya me quedan 30 segundos. ¿Qué le hace falta, digamos, a este papel que van a jugar las víctimas dentro del proceso de negociación en La Habana? ¿Qué hace falta? Yo creo que una mayor articulación frente a cuáles son las propuestas y las agendas que van a llevar ante La Habana. Pero también, digamos, en el conjunto de la sociedad, una labor de no estigmatización y de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos, como sujetos de derecho. Jorge, ¿algún reto particular que quede en el tema de víctimas, por ejemplo, en Antioquia, en el caso de Antioquia? Tenemos un reto enorme, continuar avanzando con el tema de reparación integral a las víctimas. Estamos hablando de un universo de 1.100.000, estamos alrededor de unas 200.000 víctimas acá reparadas, ya te puedes imaginar. Y lo otro, pues bueno, garantías de no repetición, cómo llegar a esas zonas tan apartadas, donde inclusive hay presencia de grupos armados, poder hacer un acompañamiento efectivo del Estado. Y lo otro, cómo trasladar eso que está pasando en La Habana, cómo empezar a retroalimentar lo que está sucediendo en el territorio, en las regiones. Creo que eso es uno de los retos que tenemos acá. Se requiere mucha pedagogía para que la gente entienda que es una negociación política. Bueno, Jorge Mario Alzate, director territorial de Antioquia para la Unidad de Víctimas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amable. Diego Herrera del IPC, gracias por estar en A Fondo. Gracias, Jorge. Y por aquí seguimos conversando de este tema. Así concluimos este programa. Muchas gracias por su compañía. Nuestra cita será el próximo martes a las 9:30 de la noche. Opinen @Teleantioquia, numeral A Fondo. Que tengan una feliz noche. De ahí comenzó su calvario. Sufrió 3 atentados que afectaron su salud. En la casa mía estuvo el alemán, yo que trabajara para su grupo, yo dije que no. Me bajaron de un vehículo cuando ya yo estaba en el tema de recepción de tierra, me bajaron un vehículo en las changas. 4 personas me dijeron que ellos la orden que tenían era de matarme. Hasta el momento llevo 17 cirugías que me han hecho en el rostro. Contuyéndome porque el tiro fue en el rostro, me partió 8 dientes y la lengua, que por eso hablo así, y el tiro salió por acá. Ambos comenzaron una nueva vida como defensores de derechos humanos.
Buenas noches y bienvenidos a Fondo. En los últimos días hemos visto cómo se ha suscitado una serie de opiniones sobre la participación de las víctimas del conflicto armado en los diálogos de La Habana, Cuba. Pero ¿qué le conviene realmente a las víctimas? ¿Qué pasará con las que no viajen a encontrarse con sus victimarios? ¿Cuál es la situación real de las víctimas en el país? Esto lo debatimos. Pero la persecución nunca se detuvo. Para Fernando, el hecho de ser víctima de la SAUC ha frenado su proceso de verdad, justicia y reparación. Pues para él, las desmovilizaciones del paramilitarismo, más que beneficios, ha traído sinsabores e injusticias. Por parte del Estado estamos olvidados, la mayoría de las víctimas. Lo que más me dolió, me ha dolido a mí, es que no puedo ir a la tierra donde yo nací, donde crecí. Yolanda, por su parte, sería una de las víctimas de las FARC que viajaría a La Habana, Cuba, para encontrarse frente a frente con sus victimarios. A mí me gustaría saber la verdad. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi mamá? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cuándo se va a llegar a la verdad el cese? Iremos hoy en A Fondo. Participe en nuestras redes sociales @Teleantioquia, numeral A Fondo. Bienvenidos. Fernando Enamorado y Yolanda Perea tienen historias de vida similares. Fueron marcados con el sello de muerte y persecución por parte de grupos al margen de la ley. Ella, siendo muy niña, fue víctima de las FARC en su natal Río Sucio, Chocó. En 1997, a los 11 años, y esto implicó que asesinaran a mi mamá. Esto a su vez también conllevó que yo saliera embarazada a los 11 años, pero que este mismo actor me hizo abortar a raíz de la golpiza que me dio. Enamorado rechazó la propuesta de un jefe paramilitar en Necoclí, Antioquia. Bilateral de juego, sin importar que sean de paramilitares, de BACRIM, de la guerrilla, del Estado, aquí todos estamos apostando. Estas son solo dos historias paralelas de muchas que hay en el país. En Colombia existen 6.500.000 víctimas, 1.300.000 están en Antioquia y 500.000 en Medellín. Las víctimas desde el año 1997 tienen unas leyes o unos decretos. La ley 418 del año 1997 es la primera que se da para poder atender el caso de víctimas. Luego viene el decreto 1290 del 2008 y posteriormente la ley 1448